Hola amigos, gracias por su atención. Hoy es el jueves de la Semana Santa, la Semana Mayor, en la cual los cristianos recordamos la Cena del Señor, donde Él instituye el proceso de transmisión de su divinidad. Al decir en la cena, este pan y este vino representan la sangre y la carne, mi sangre y mi carne. Por esto que entonces en el cristianismo se revela lo que es la última cena y allí se comparten los misterios de ese momento en el cual anuncia su entrega, le dice a Judas que lo entregará y él le pregunta irresponsablemente, ¿seré yo, Señor? Y él dice, bueno, el que moje el pan junto conmigo en la salsa, ese será el traidor. Y justamente coincidieron en la salsa, untando el pan y comiendo. Por esto que el Señor no ultrajó a Judas, no ultrajó la traición que venía, sino que la acogió como parte de la misión, entendiendo que hacía y hace la voluntad del Padre y no su propia voluntad, enseñando a nosotros que nosotros debemos cumplir con la voluntad del Altísimo y la regeneración del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es por esto que hoy es un día que central en la Semana Santa, previo a la muerte, previo a la resurrección. Aquí se instituye lo que son los elementos simbólicos que representan al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, tenemos que recordar un elemento muy importante que es recibir el cuerpo de Cristo. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, cuando asumimos la comunión entre los iguales, entre la asamblea, allí nosotros, en ese momento, tenemos a Cristo dentro. A partir de ahí ya todo rito, todo señal es al Señor que está dentro de nosotros. Por eso teológicamente alguna gente se arrodilla, hacen una serie de gestos que no tienen nada que ver con el acto de la contrición, que tiene que ver antes de la entrega del el sagrado misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, en la boca o en la mano del feligrés, miembro de la asamblea. Entonces, la asamblea celebrante y concelebrante, junto con los que elaboran y generan el simbolismo del nacimiento, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, por ejemplo, la misa, la mesa, eso es lo que se revela. Entonces, hay un elemento que hay que destacar. En ese momento hay lo que se llaman los sacramentales. Algunas personas utilizan los rosarios, utilizan la cruz. En ese momento es un momento de entrega en el cual el mismo cuerpo y la sangre de Cristo, representada en el celebrante, que une los dos elementos, al entregarlo en la boca o en la mano, ahí inmediatamente ocurre lo que se llama un compromiso del que lo recibe. A esto se llama sacerdocio general. Puede ser laico, puede ser una religiosa, puede ser una persona que, eh, un pastor, por ejemplo, que hace lo que es el trámite a través de otro tipo de rito de celebración de la Semana Mayor. Pero todos los cristianos en el centro tenemos la personalidad de Cristo, representante de Dios en la tierra. Entonces, en ese momento que se incorpora a nuestro sistema, a nuestra boca, a nuestras manos y de nuestras manos a la boca, en ese mismo momento nosotros asumimos dentro la regeneración y a partir de ahí la sangre y el cuerpo de Jesucristo comienza a elaborar la regeneración, porque tenemos que recordar, la creación fue un momento importante de la humanidad. Entonces luego de la creación, vino la caída. Luego de la caída vino la salvación.
La salvación con el prometido de todas las naciones, el Señor Jesucristo. Luego vino entonces la regeneración, a partir de la sanación que produce la predicación, que produce el contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo y con las sanas doctrinas. Entonces viene la regeneración y a través del Espíritu Santo que nos fue dado luego que el Señor partió hasta que vuelva, viene la enseñanza. A partir del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos sella y nos protege. Estamos sellados con el Espíritu Santo, quien se encarga de regenerar nuestras vidas a partir de los 10 mandamientos. Ya los 10 mandamientos no es una obligación, sino que es una comunión con el Espíritu Santo. Y en esa comunión vienen lo que son los dones del Espíritu Santo. Entonces los dones del Espíritu Santo son los que trabajan en nuestra vida diaria, santificando lo cotidiano, el trabajo, las relaciones, en la circulación. Entonces ahí donde entonces genera la verdadera naturaleza del cristiano. Viene por la fe, viene por el llamado, viene por el bautismo, por la confirmación, viene por la comunión con los hermanos en la asamblea, celebrante y concelebrante, porque estamos llamados a constituirnos en asamblea y allí entonces a tener los grados, las autoridades suficientes para entonces generar el proceso de paternidad, maternidad, socialización, que viene a través de la salvación. Es por eso que la salvación entonces regenera nuestras vidas. Y al regenerar nuestras vidas, nosotros entonces entramos en una coinonía con los concelebrantes, con la asamblea celebrante, y entramos en una misericordia y caridad con los que no son de la asamblea. Entonces es ahí, o de la iglesia, es ahí donde se genera entonces el impacto de este hecho central del jueves en el que se constituye la cena, y donde se establecen los elementos crismales, los elementos que se generan y generan la unción, porque recordemos que Cristo significa ungido en griego. Entonces Jesús Salvador. Por eso que es ungido, Salvador de todo el mundo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que permitir en este jueves la renovación, otra vez de nuevo, de lo que fue una situación que se dio con el pecado original, al borrar el pecado original por las aguas del bautismo. Entonces se genera una nueva vida. Es por esto que en un momento el Señor le dice, el que no nace de nuevo no vendrá la vida eterna. Entonces por esto nosotros les recordamos, les exhortamos, como decía Pablo. Pablo no humillaba, sino que en su predicación él exhortaba. Os exhorto, hermanos míos y carísimos, los que no profesan todavía el convencimiento de que Jesucristo es el Salvador del mundo, a que obtemperemos a los mejores recursos que podamos tener en esta Semana Santa para nuestra propia regeneración, la de nuestra familia, nuestros trabajos, las relaciones, para que venga un nuevo mundo. Este es el mundo de la luz, de la paz y del amor. Gracias por su atención. El doctor Julio Castro, desde Global TV 80, ha celebrado el Jueves Santo de una forma especial, de una forma que tiene que ver con el elemento más importante, la resurrección y el nacimiento de nuestra propia vida, de la vida del Señor. Gracias por su atención. Hasta una próxima entrega.